Ahora sí, vámonos con la lectura bíblica para que Dios nos enseñe, ¿cierto? Como Él sabe enseñarnos. Recuerden que ayer hablamos de que los discípulos discutían que por el poder, que cuál de ellos tenía que ser el que mandaba en el grupo. Recuerdan que les mencioné que las empresas tienen sus jefes, que las agrupaciones como en el fútbol tienen su capitán y que todos siempre buscan ser líderes. O sea, buscan tener un liderazgo. Y cuando ellos son líderes, algunos se creen la última Coca-Cola del desierto. Incluso algunas personas piden que se les arrodillen delante de ellos, como pasó con el rey Nabucodonosor. Él comenzó con un liderazgo pequeño, como todo el mundo. Miren, las personas inician así, vea. Yo les voy a explicar para que ustedes vean cómo llegan al poder. Las personas primero inician con un liderazgo, digamos, en una cancha de microfútbol, ¿cierto? Él es el capitán del microfútbol. Después de ahí, esta persona le entra una visión y dice: yo quiero ser presidente de la Junta de Acción Comunal. Entonces entra y encabeza la agrupación de la Junta de Acción Comunal de donde él vive. Después, como le fue bien con la Junta de Acción Comunal siendo el presidente, porque a los presidentes de las juntas, escuchen bien, le llegan muchos proyectos. Y si este presidente de Acción Comunal es corrupto, todos esos proyectos o la mayoría de esos proyectos los van a acaparar para ellos, los presidentes de Acción Comunal. Y las personas se quedan volteando y viendo pajaritos en el aire. Porque el proyecto que sacaron de 400 tazas sanitarias o de 1000 hojas de Eternit o de 1000 postes de concreto, etcétera. Bueno, el proyecto, hay muchos proyectos para las veredas, ¿verdad? Pues resulta que hay presidentes de juntas de acción comunal que son buenos. Ellos entregan las tazas sanitarias, entregan las cartones del techo de las casas, entregan lo que tenga que hacer con el proyecto. Pero hay presidentes de acción comunal que son corruptos. Ellos no entregan esos proyectos, ellos se los dejan para ellos y empiezan a hacer su casa bien bonita, se compran sus carros, mejor dicho. Y las personas del campo, como no tienen esta información que les estoy entregando en este momento, ellas no se dan cuenta. De repente el presidente de acción comunal empezó a crecer grandemente, se compró una fincota y ustedes no se dan cuenta. Y lleva 1, 2, 3, 4, 5 años ahí con la misma presidencia. Ese es un presidente corrupto, que a ustedes, los campesinos, no les dio nada, pero ustedes, como no se dan cuenta de que él se está acaparando todos los proyectos para él sí está creciendo como él quería. Porque hay presidentes de acción comunal corruptos y hay presidentes buenos, ¿listo? Después de ser un presidente de acción comunal, vuelve y se antoja y dice: no, yo quiero ser concejal ahora. Pues resulta que él tenía todos los medios porque él había convencido a la Junta de Acción Comunal para que firmaran papeles del acueducto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y después, ya cuando él se lanza de concejal, vuelve y gana. Y después de que él es concejal también, si es corrupto, pues ahí acapara mucho más presupuesto para él. Y después se lanza él de concejal, se lanza él entonces a la alcaldía. Y ya va, poquito a poco va creciendo al poder, ¿cierto? ¿De dónde venía? De un equipo de microfútbol, de allá del campo, ¿verdad? Eso pasa con las personas que se vuelven líderes. Escuche bien, para que usted me entienda y entendamos a Dios cuando empecemos a leer estos versículos bíblicos. Resulta que cuando uno se convierte en líder de alguna congregación o de algún equipo o de algún ministerio, no todos nacen con el poder de rechazar la corrupción. Ahí es cuando la persona se tuerce de una manera impresionante, como lo hizo el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor empezó por lo bajo y después él se creció tanto y tuvo tanto poder que de repente un día dijo: yo soy Dios. Imagínense, o sea, uno cuando empieza a tener mucho poder llega a ese extremo y en ese punto uno dice: yo soy Dios. Eso dijo el rey Nabucodonosor: yo soy Dios. Él construyó una estatua gigante enorme y entonces mandó un decreto diciendo que el que se arrodillara delante de esa estatua rindiéndole culto, que ahí nos damos cuenta también que no se debe hacer eso. Arrodillarse delante de una estatua de fundición, no se debe hacer eso. Que el que se arrodillara pues iba a ser premiado por el rey Nabucodonosor. Los dejaban tranquilos y no pasaba nada. Pero en cambio, el que no se arrodillara delante de esa estatua, pues sufría las consecuencias y eran graves. Él se creía un dios, el rey Nabucodonosor. De repente un día, escuche bien, porque Dios no hace las cosas así por así. A él se le enviaron mensajeros predicándole: no sea tan altivo, no le haga daño al prójimo, ame al prójimo como a usted mismo. ¿Por qué
porque ese es el plan de Dios. Y se los vengo repitiendo desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el plan de Dios. Y siempre ha sido desde los inicios. Y el rey Nabucodonosor, a pesar de que pasaban muchos tiempos, muchos años, y le decían, ame al prójimo, no haga daño, usted no es Dios, él seguía endureciendo su corazón. Hasta que un día, miren lo que pasó. Un día Dios, el verdadero Dios, porque él se creía Dios, le dijo, bueno, ¿tú dices que eres Dios? Te voy a enseñar quién es Dios. Eso le pasa a las personas que tienen mucho dinero también, que dicen yo no necesito de nadie. Entonces, cuando se creen un Dios, mire lo que le a Nabucodonosor y lo que le puede pasar a usted por ser tan altivo y por ser usted una persona que se cree independiente de todos, incluyendo a Dios. Nabucodonosor decía, yo no necesito de nadie, los demás necesitan de yo y yo soy Dios. Un día, después de tanto tiempo haberle explicado que él no era Dios y que se convirtiera, que amara al prójimo, porque Dios hace eso muchos años para él actuar, después de muchos años de haberle predicado, entonces Dios dice, con este no se pudo por las buenas, porque Dios es muy paciente. Dios es muy paciente y nos enseña a nosotros por un lado y por otro, pero cuando él ve que ya no se puede, entonces él actúa así como actuó en este momento con el rey Nabucodonosor. Dijo, con usted ya no se puede, señor Nabucodonosor, entonces hagamos una cosa, voy a demostrarle que usted no es Dios y voy a demostrarle que yo soy Dios y el único, no hay más, y voy a demostrarle que usted, por ser tan altivo, señor Nabucodonosor, y por ser usted de esta manera, usted va a vivir las duras y las maduras. Y entonces lo convirtió en un animalito. No recuerdo bien en qué clase de animal lo convirtió, pero sí lo convirtió en un animal. Y muchos dirán, este está viendo una película de ciencia ficción o está viendo una historia de los hermanos Grimm, ¿o qué? No, eso es real. Es real. El rey Nabucodonosor se convirtió en una bestia del campo. Resulta que cuando fue convertido en una bestia del campo, él empezó a comer la hierba del campo durante una cantidad de años como castigo. Eso fue real, es bíblico. Búsquenlo ustedes en la Biblia y verán. Entren a una IA, entren a Google, porque ahorita es muy fácil conseguir estos versículos bíblicos. Escriban ahí en qué parte de la Biblia está el rey Nabucodonosor convertido en una bestia, en un animal, y ustedes van a encontrar la historia. Es muy chévere la historia. Pues chévere para uno leerla, ¿no? Pero para él no, porque él estuvo varios años comiendo pasto, señores. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque él decía que él era Dios y ordenaba a las demás personas inclinarse delante de esa estatua de él. Eso es increíble. Y muchas personas lo hacemos actualmente. Nos inclinamos delante de algunas estatuas y eso es pecado, eso es malo. No lo hagamos. Ahora sí, después de haber llegado al punto de cómo se convierten las personas cuando son líderes, ¿a qué extremo pueden llegar las personas incluso a creerse más que el Dios omnipotente, omnipresente que conocemos nosotros? Vamos a leer la palabra de Dios, ¿listo? Para que ustedes se den cuenta que ser líder no es cualquier cosa. Dice en el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciéndole, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, por favor. Entonces Jesús les dijo, ¿qué queréis que os haga? Cuéntame. Ellos le dijeron, concédenos por favor que en tu gloria nos sentemos el uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda. ¿Qué dices? Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, sí, Señor, podemos. A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis lo que son tenidos por gobernantes de las naciones? Se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Enseñen a conocer la verdad. Hasta ahí nomás leemos la palabra de Dios. ¿Listo, mis amigos? No sé ustedes qué entendieron hasta ahí.
Recuerdan que estuvimos hablando de que las personas cuando se crecen empiezan a tener pensamientos diferentes a los que tiene uno cuando está abajo. Y en el último versículo, en el versículo 45, mire lo que nos dice. Porque el Hijo del Hombre, o sea, porque Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, o sea, por todos nosotros, ¿cierto? Entonces, en este versículo último nos está dando a entender que el ser líderes, si usted quiere ser un líder espiritual, no piense en eso, porque en la vida espiritual no hay ningún liderazgo. O sea, Dios no está de acuerdo con eso, mejor dicho. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no está de acuerdo con eso, con que usted se llame líder. Puede llamarse pastor, sí, porque pastor es el que cuida de sus ovejas, ¿verdad? Pero el hecho de que usted sea un pastor de una iglesia cristiana no quiere decir que usted sea más que los demás, ¿sí me entiende? Nosotros actualmente conocemos el liderazgo como que nosotros los líderes tenemos más conocimiento, más sabiduría y tenemos más capacidad que los demás, ¿cierto? Y nos creemos más que los demás cuando somos líderes. A Jesús no le gusta eso y tampoco a nuestro Padre Celestial llamado Jehová, ¿listo? Para que usted entienda y comprenda lo que nos quiere enseñar nuestro Padre Celestial el día de hoy. Ahora sí, vamos nuevamente desde el primer versículo y se va a explicar punto por punto para que usted se entere claramente de lo que nuestro Padre Celestial quería decirle aquí a los discípulos. Entonces Jacobo, versículo 35, y Juan, dos hermanos, Jacobo y Juan, se le acercaron a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron: Maestro, ven. Por favor, queremos que nos hagas este grande favor. Cuando tú estés en tu gloria, te pedimos que por favor nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Sí puedes hacer eso por nosotros? Oiga, incluso ni siquiera ellos fueron los primeros discípulos y estaban diciéndole o haciéndole una petición de estas a Jesús. Es increíble, ¿cierto? Ni siquiera ellos fueron los primeros, ¿ah? Ellos le dijeron: concédenos, por favor, que en tu gloria nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús en el versículo 28 le respondió y le dijo: muchachos, no sabéis lo que estás pidiendo. Y les dijo: ustedes pueden beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el mismo bautizo que yo fui bautizado. Y ya ellos le dijeron: sí, claro, nosotros podemos ser bautizados, podemos beber del vaso que tú bebes y podemos ser bautizados con tu bautismo, claro. Y Jesús sabía y tenía muy claro que eso lo podían hacer. Incluso eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso en el versículo 40 dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Si usted lee en el libro de San Mateo, dice que el sentaros a la derecha y la izquierda solamente el Padre Jehová es quien puede darlo. Aquí en el libro de San Marcos no dice esa frase. Por eso es importante leer todos los libros de la Biblia para poder entenderla. Eso se llama texto y contexto, ¿cierto? Porque lo que no está en el libro de San Mateo lo podemos encontrar en el libro de San Lucas. Por ejemplo, en el libro de San Marcos, cuando a Jesús le preguntan sobre el divorcio, ahí en el libro de San Marcos falta una frase, que esa frase la encontramos en el libro de San Mateo, o sea, tendríamos que devolvernos para poder entenderlo. Así es como se lee la Biblia, o sea, toca leerla toda, texto y contexto, ¿cierto? Entonces, en el versículo 40 nos dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado, y fue el Padre quien los preparó. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse, y claro, con toda la razón se podían enojar con estos dos, con Jacobo y con Juan, porque aparte de que ellos no fueron los primeros discípulos de Jesús, querían ser los líderes, y obviamente se enojaron con ellos. Mas Jesús, llamándolos a todos reunidos, a Jacobo, a Juan y a los demás discípulos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, o sea, los presidentes, los alcaldes, etc., se enseñorearán de ellas
lo que pasó con Nabucodonosor. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, él estaba hablando claramente de las personas que están gobernando, se aseñorean de la ciudad, del país, etcétera, etcétera. Y empiezan a hacer sus cosas ahí porque ellos se creen los más grandes, ¿cierto? Eso pasó con el rey Nabucodonosor también. Se señoreó de todo, incluyendo que empezó a obligar a las personas a que se arrodillaran delante de la estatua que habían hecho de la imagen de él. En el versículo 43 dice, pero no será así entre vosotros, o sea, hablándole espiritualmente a los hijos de Dios, a los servidores de nuestro Padre Celestial, dice, no será igual en el mundo en lo espiritual, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros o entre vosotros, será vuestro servidor. Recuerdan también que ayer vimos un punto donde nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se inclinó y empezó a lavarle los pies a uno de los discípulos. ¿Sí recuerdan ese punto? Jesús, el Hijo de Dios, oiga, el Hijo de Dios que también es Dios. Jesús se inclinó y le empezó a lavarle los pies a un discípulo. Nos estaba dando a entender que en las cosas espirituales no hay líderes, Señor. En las cosas espirituales todos somos iguales. Todos, absolutamente todos somos iguales. No existe el pastor, no existe el monaguillo, no existe el sacerdote. Nadie es más que nadie. En las cosas espirituales usted tiene el mismo valor que los demás, así tengan 1, 2, 3, 4 doctorados. Ay no, que yo soy estudiado, que tengo teología, que tengo estudio en acá, que tengo estudio allá, que yo sí sirvo para ser un líder. Y que yo soy más que los demás. No, usted no es nadie. Y se lo digo claramente, usted no es nadie. O sea, usted puede decir que usted es mucho. Y algunas personas que creen como usted también podrán decir lo mismo. Sí, él es mucho. Pero si hablamos de las cosas espirituales, que son las que valen la pena, usted no es nadie. Y cuando digo que usted no es nadie, no estoy queriendo decir que usted valga menos que los demás. No, estoy queriendo decir es que todos somos iguales. ¿Por qué digo que usted es nadie? Porque es que cuando usted se enaltece, usted se cree mucho. Y cuando uno se cree mucho, es peor que las personas más bajas del mundo. Es por eso que dice nuestro Señor Jesucristo que entre nosotros no será igual. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre vino fue para servir, no para ser servido. Él estaba dando a entender que siendo él el Hijo de Dios, él no era el líder. Él en ningún momento dijo, yo soy el líder. Sí, señores, yo soy el líder y a mí me obedecen porque me obedecen. Jamás. Él simplemente exponía, así como lo estoy haciendo yo en este momento. Y si las personas lo escuchaban y querían seguirlo, eso ya era cuestión de ellos, pero él en su corazón nunca se creyó más que los demás. Jesús nació de carne, de sangre y huesos tal como nosotros somos. Y él nunca, jamás se creyó más que los demás. Al contrario, él se hizo tan pequeñito que le lavó los pies a uno de sus discípulos, dándonos a entender que nadie es más que nadie y que todos tenemos el mismo valor. Eso es lo que nos quiere enseñar a nosotros nuestro Padre Celestial a través de este versículo. Y en el versículo 39, este es otro punto que yo quiero que ustedes entiendan. Dice, a la verdad del vaso que yo bebo, ustedes beberán. Sí, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ese es un punto muy importante que yo quiero aclarar también para que ustedes tengan muy claro. Vuelvo y la repito. A la verdad del vaso que yo bebo, ustedes beberéis. Pero el punto que me interesa es este, mire. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mi pregunta es, ¿él cómo fue bautizado? ¿Ustedes sí saben cómo fue bautizado Jesús? La pregunta más clara es esta. A Jesús, ¿ustedes vieron o han entendido o han comprendido o les han dicho a ustedes en algún momento que a Jesús, María y José lo llevaron obligado a una casa a hacerlo bautizar? ¿Sí o no?
No, ¿cierto que no? A Jesús no lo llevaron obligado. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué digo que lo llevaron obligado? Porque cuando a uno lo bautizan, cuando uno es un bebé, a uno lo llevan obligado. Uno llora, uno patalea, uno puede hacer lo que quiera, pero lo bautizan o lo bautizan. Así de sencillo. Uno no puede hacer nada más que retorcerse y llorar porque es un bebé. Entonces lo llevaron obligado. Pero a Jesús no lo llevaron a hacerlo bautizar cuando él estaba pequeño, niño. No, porque eso no se hace. El bautismo no es cuando uno está niño. A Jesucristo nadie lo llevó a hacerlo bautizar. Y él dice, y con el mismo bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Esto es global. Esto no es solamente para los del pueblo de Israel. Esto es para todos nosotros, los gentiles también. Con el mismo bautismo con que fue bautizado Jesús, seremos bautizados nosotros. Entonces, ¿qué pasa? A Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, a él no lo llevaron. Él se fue solito y le dijo a Juan cuando tenía aproximadamente los 30 años, que ya es adulto, ya tiene el conocimiento, ha vivido mucho. Incluso a los 30 años muchas de las personas dicen, estás viejo. Muchas personas le dicen a otros, ¿cuántos años tienes? 30. Ya estás viejo, ¿cierto? O sea que tiene el uso de razón, tiene pleno conocimiento. ¿Qué hizo Jesús? A los 30 años se fue y se encontró con Juan el Bautista, que era el primo de él, y le dijo, Juan, bautízame, porque yo tengo el conocimiento de qué significa el bautismo, para qué es el bautismo. Bautízame, por favor. Él no fue obligado ni llevado. Él solito se fue con sus pies caminando hasta el río Jordán y le dijo, bautízame. Y Juan el Bautista lo bautizó entonces. ¿Y qué dice la Biblia? Con el mismo bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, es el ejemplo de todas las personas de cómo tienen que ser bautizados. Ese es el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de usted entender y comprender este punto de vista, ¿usted cree que está haciendo bien en llevar a su hijo a hacerlo bautizar obligado? Porque usted está obligando a su hijo a bautizarse cuando está niño. Y si no, entonces mire usted videos en YouTube. ¿Qué hacen los niños cuando son bautizados? La mayoría de los niños se retuercen y gritan y lloran. Encontramos dos puntos muy importantes. Uno, si usted es espiritual, quiere entrar al reino de Dios, jamás de los jamases piense que usted va a ser más que los demás. Si usted quiere estar en el punto, pastoreando, listo, se le da el nombre de pastor a usted, pero el hecho de que usted sea un pastor no tiene nada que ver con que usted sea más que los demás. Usted es simplemente el pastor, nada más. Los demás tenemos el mismo valor. Así es que usted no tiene que entrar allá a dar órdenes, a mandar, sino que hágame el favor, hermanito, hágame el favor, hermanita, ¿sí me entiende? Y los que están abajo en la banca están al mismo nivel que usted, si usted es una persona espiritual. Ese es el primer punto. El segundo punto es cómo tenemos que bautizarnos.